Buenos días. Celebramos esta Santa Misa por Fabiola Ochoa Hernández en su cumpleaños, por José Cruz Ramiro también en su cumpleaños, por todos los trabajadores de la industria de la construcción y también pedimos por todas las benditas ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen Pastor resucitado estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Que reina en el cielo.
Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios. Pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultando, no devolvió los insultos, maltratando, no profería amenazas, sino
que encomendaba su causa al único que juzgaba con justicia, cargando con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Per Evangelica delle Antur Nostra. Hermanos en Cristo Jesús, en este cuarto domingo del tiempo de la Pascua, la tradición de la Iglesia le llama el Domingo del Buen Pastor, puesto que en el Evangelio tomado del capítulo 10 del Evangelio de San Juan es donde Cristo nuestro Salvador claramente se identifica con el buen pastor. Para el pueblo de Israel no es ajeno esta imagen del pastor.
Ya en el Antiguo Testamento, tanto los profetas como los reyes de Israel claramente se identifican con el pastor. Y estos pastores reciben la encomienda de pastorar a las ovejas de Israel por mandato del único pastor, Yahvé, Dios Todopoderoso. Por eso, cuando Cristo claramente se identifica con el ser y la misión del buen pastor, Israel claramente entiende que con esta similitud Cristo se está identificando con Dios. Él reclama para sí mismo este título porque Él es el Hijo de Dios, el Mesías, verdadero Dios y verdadero hombre, el verdadero y auténtico buen pastor. Hermanos, en este evangelio de manera muy particular escuchamos otra identificación. Jesús dice: yo soy la puerta, yo soy la puerta del redil. Y todavía va más allá. Quien no entra por la puerta es un ladrón, un bandido que viene a destruir, que viene a matar, que viene a robar. Pero solamente aquel que entra por la puerta es el pastor. Hermanos, esta figura del pastor, para nosotros como cristianos, lo debemos de identificar a través de dos vocaciones muy concretas, que de acuerdo a la doctrina de la Iglesia se identifican con dos sacramentos que ayudan a construir la comunidad cristiana. Por un lado, la vocación a la vida sacerdotal, el orden sacerdotal, y por otro lado, la vocación familiar, la vocación a construir una familia, la vocación que implica el sacramento del matrimonio. Hermanos, ambos sacramentos implican dos vocaciones, dos llamados, pero que cada uno de ellos implica el gobierno de un respectivo redil, de unas respectivas ovejas. El sacerdote a través de sus feligreses y los padres de familia constituidos a través del sacramento del matrimonio, a través de sus hijos y de sus descendientes. Aquí, queridos hermanos, caben perfectamente las palabras de Jesús: yo soy la puerta. Es decir, para que el sacerdote gobierne legítimamente a sus fieles, para que papá y mamá gobiernen legítimamente a sus hijos, sus descendientes y su hogar, es necesario que cada uno de ellos entre a esta vida sacramental, sacerdotal y matrimonial a través de la única puerta que es Cristo. Por eso Jesús primero advierte y a nosotros nos pone sobre alerta sobre aquellos que, si se permite la expresión, se quieren saltar la barda, se quieren saltar las trancas, quieren meterse a la vida sacerdotal o a la vida matrimonial sin ser llamados por Dios. Por eso Jesús dice claramente: quien no entra por la puerta, es decir, quien no es llamado por mí, quien no siente y experimenta y reconoce la vocación que yo solamente le puedo dar a esa persona, quien no es legítimamente llamado al sacerdocio y quien no es legítimamente llamado a la vida matrimonial, es un ladrón, un usurpador. ¿Por qué? Aquí entramos a unas palabras que el Papa Benedicto XVI, en una homilía de ordenación sacerdotal, explicaba a propósito del que es ladrón, del que usurpa el título de pastor.
el que quiera introducirse de manera ilícita dentro del redil es aquella persona que en lugar de servir quiere ser servido, que en lugar de dar la vida por sus ovejas quiere robarlas, quiere aprovecharse de ellas, quiere hacer carrera, quiere prácticamente servirse sin dar la vida por quienes va a tener encomendados, tiene que dar la vida por sus ovejas. Por eso, hermanos, en el ritual de ordenación presbiteral, al inicio hay una pregunta que normalmente el obispo le hace al sacerdote, en este caso rector del seminario, cuando dice: Eminentísimo Padre, la Santa Madre Iglesia quiere que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. Y el obispo responde: ¿sabes si son dignos? Es decir, el obispo, que representa a Cristo buen pastor, quiere asegurarse que esos hombres, esos diáconos que pretenden ser ordenados presbíteros, sean dignos, es decir, hayan sido evaluados, hayan sido probados y sobre todo hayan tenido ese encuentro personal con Cristo a través del cual quieran dedicar absolutamente toda su vida en favor de las ovejas quienes se les serán encomendadas más adelante. Sería interesante que también dentro de la celebración del sacramento del matrimonio se hiciera una similar pregunta. ¿Sabes si esa mujer será digna de ese hombre con quien quiere casarse? ¿Sabes si ese hombre es digno de esa mujer con quien quiere unirse para siempre? Hermanos, la Iglesia siempre se ha preocupado por la dignidad de aquellas personas que ascienden, que pretenden recibir ambos sacramentos, porque ambos sacramentos, el sacerdocio y el matrimonio, implican la formación reundeli, e implican que se les entregue la potestad y el gobierno sobre las pequeñas ovejas, sobre ese redil que al final de cuentas ni es dueño el sacerdote ni son dueños los padres de familia, sino que el único dueño y ante el cual al final de su vida tienen que rendir cuentas es Cristo nuestro Señor, el verdadero y auténtico pastor. Hermanos, hay otro aspecto que conviene que meditemos. Dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y la reconocen y me obedecen. Mis ovejas no escuchan la voz de un extraño. La voz. ¿Qué significa la voz? Aquí echamos mano en el Antiguo Testamento, ya en los primeros capítulos del Génesis, cuando en el momento de la creación tú claramente lees: dijo Dios, hágase la luz, hágase la tierra, háganse los árboles, sepárense las aguas de la tierra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice el verbo, dijo Dios, decir implica la voz. Hermanos, la voz ya es la materialización de la idea a través de la palabra. Es decir, la voz, sobre todo dicha por Dios, no solamente pretende, sino que transforma la realidad que rodea. Cristo, tenemos un ejemplo claro de ello. Cuando en los milagros acompaña su voz con el poder eficaz de esta misma voz. Levántate, niña. A los endemoniados les dice: sal, demonio, de ahí. A Lázaro le ordena y le grita: Lázaro, sal de ahí. La voz de Jesús no solamente queda en la pura sonoridad, en lo puro sonoro, sino que la voz de Jesús transforma la realidad que lo rodea
de la palabra al hecho. Por lo tanto, la voz y sobre todo el poder eficaz de la voz se identifica con la acción misma del Santo Espíritu de Dios, que transforma todo lo que hay a su alrededor. Por lo tanto, esta misma voz de Jesús que transforma, es lógico que las ovejas, creadas a imagen y semejanza de Dios y animadas por este mismo Espíritu de Dios, al escuchar la voz del Espíritu Santo, inmediatamente lo identifican y lo siguen. Así pues, el sacerdote y los padres de familia, sus respectivas ovejas, los van a seguir en la medida en que su voz se identifique con la voz del buen pastor. En el caso del sacerdote, sus ovejas lo van a obedecer, lo van a seguir, en la medida que la voz del sacerdote, en la medida en que sus ovejas identifiquen la voz del sacerdote, cuando en esa voz del sacerdote habla solo la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, transmite la palabra de Dios, porque recordemos que la palabra de Dios no es letra muerta, es la esencia misma del poder del Padre, expresado a través de su Hijo y transmitido a través de la fuerza viva del Espíritu Santo. ¿Por qué creen, hermanos, que el gesto central de la ordenación sacerdotal es la imposición de las manos? Porque la imposición de las manos ya es la transmisión viva de un poder, del poder del Santo Espíritu de Dios, a través del cual obra una transformación ontológica, es decir, del propio ser del varón sacerdote en otro Cristo. Por eso, todo lo que hace el sacerdote siempre es reflejo mismo de la acción viva de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué crees que en la consagración el sacerdote dice, esto es el cuerpo de Cristo? No. Dice, esto es mi cuerpo, porque el sacerdote presta todas sus potencias corporales y espirituales, la cede al mismo Cristo y se identifica como tal. Por eso, hermanos, el sacerdote siempre debe de tener cuidado de que su palabra y su enseñanza sean reflejo mismo de lo que la iglesia quiere. El profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 7, dice algo: del sacerdote se espera la enseñanza, de los labios del sacerdote custodian la palabra de Yahvé. Es decir, ya desde el Antiguo Testamento se tiene la clara conciencia que el sacerdote siempre debe de transmitir a través de su palabra y sobre todo a través de su vida la misma palabra de Yahvé, la palabra de Dios. Y en el caso del sacerdocio cristiano, todo lo que la iglesia quiere que se enseñe y se transmita. Por eso es importante también, hermanos, que el sacerdote y ustedes como fieles cristianos tengan cuidado de no ver en el sacerdote, de no querer ver en un sacerdote un simple líder social, un simple organizador de cosas buenas, un simple burócrata que se dedica a hacer cuestiones filantrópicas. Esa no es la misión del sacerdote. La misión fundamental del sacerdote es transmitir a los fieles cristianos y al mundo la alegría del Señor resucitado a través de la conversión de la propia vida y a través de aceptar a Jesús como su Señor y su Dios. Se debe de tener cuidado, queridos hermanos, de no querer ver en el sacerdote a una especie de cacique que le resuelva sus problemas materiales. No, de ninguna manera. ¿Por qué creen que Cristo huye de la gente cuando lo quiere nombrar rey? ¿Lo quiere nombrar rey a Jesús? Simplemente porque les dio de comer gratis. Y Cristo huyó, precisamente para evitar en la gente que tuvieran esa errónea concepción de la misión de Jesús. Por supuesto,
El sacerdote siempre, a través de su predicación y de su ejemplo, y sobre todo de hacer incentivar en los laicos la transformación del mundo que les rodea, para hacer presente el reino de Cristo en medio del mundo, a través de la caridad, a través de la defensa de los derechos humanos, a través de la presencia viva de Jesús que transforme la realidad que los rodea, comenzando por la defensa de la vida, del matrimonio, de la familia, de la libertad religiosa, siempre conforme a los principios del Evangelio. Pero siempre el sacerdote, ante todo, conservando su dignidad de Cristo, buen pastor. Ahora pasemos a los padres de familia. ¿Cuál debe ser la voz que los padres de familia deben de dar a conocer a sus hijos y a su familia, para que esas pequeñas ovejas les obedezcan y les sigan? La voz del buen consejo, la voz de la corrección, la voz sobre todo del testimonio coherente que papá y mamá siempre deben de dar a sus hijos. Hermanos, en estos tiempos de cuarentena, en donde papá y mamá pasan mayor parte del tiempo con sus hijos, es ahí en donde ustedes, como estos pastores, siempre tienen que enseñar a sus hijos también la palabra de Dios, enseñar a sus hijos a leer la Biblia, enseñar a sus hijos el catecismo de la Iglesia Católica, enseñar a sus hijos la transmisión de la fe, enseñar a sus hijos a rezar, enseñar a sus hijos a dirigirse a Dios. Y esto los debe de llevar a enseñar a sus hijos y a los miembros de su familia lo que significa el respeto, lo que significa el llevársela bien, lo que significa el saber pedirse perdón, lo que significa ser solidarios en el quehacer del hogar, lo que significa que todos juntos como familia lleguen a representar y a vivir esa pequeña iglesia doméstica en la cual también está Cristo, buen pastor. Y aquí llegamos a un punto fundamental sobre el liderazgo que papá y mamá deben de ejercer en su hogar. Padres de familia, de ninguna manera papá y mamá deben de ceder el liderazgo de su propia familia a otras personas, y mucho menos a los medios de comunicación, mucho menos a otro tipo de falsos líderes que quieren corromper la mente y el espíritu de sus propios hijos. Jamás cedan el liderazgo y la responsabilidad que ustedes como padres de familia tienen sobre sus pequeñas ovejas, que son sus hijos. Ustedes tienen la gravísima responsabilidad ante Cristo nuestro Señor de saber guiar, de saber ser líderes sobre sus propios hijos. Saber ejercer ese liderazgo, sí, con amor, con caridad, pero también con mano firme, y aplicar ese liderazgo y esa firmeza y esa corrección, sobre todo cuando la vida espiritual y corporal de sus hijos corra peligro. Hermanos, ser pastor no es fácil. Ser sacerdote no es fácil. Ser papá y mamá responsables no es cosa fácil. Pero recordemos, si tú como sacerdote y tú como papá y mamá entraste por la puerta del redil, Cristo no te va a abandonar. Cristo te va a sostener. Cristo te va a dar la fortaleza para que cumplas tu misión de buen pastor hasta el último día de tu vida. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. renovemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor de nuestras almas, y pongamos en sus manos con toda confianza las necesidades de los hombres. A cada petición vamos a responder. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que los obispos, presbíteros y diáconos apacienten santamente a los pueblos que tienen encomendados. Roguemos al Señor. Para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza en nuestro mundo y se alejen de las naciones el odio y las guerras, roguemos al Señor. Para que los enfermos, los pobres y todos los que sufren encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza, roguemos al Señor. Para que Dios derrame en las familias cristianas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al ministerio sacerdotal, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu Hijo vencedor de la muerte nos has abierto las puertas de la salvación, escucha nuestra oración e infunde en nuestro corazón la sabiduría de tu Espíritu, para que no nos dejemos seducir por las voces engañosas del mundo, sino que reconozcamos y sigamos siempre la voz de tu Hijo, el buen pastor, que nos da la vida y vida abundante, y que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Todo lo que tengo te lo
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación del pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor, Dios de los cielos, santo el Señor, llena del cielo y la tierra vivió de su gloria. Hosana, Hosana, en las alturas. Hosana, Hosana, en las alturas. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Hosana, Hosana, en las alturas. Hosana, Hosana, en las alturas. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tu hija Fabiola Ochoa, hoy en su cumpleaños, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan,
Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Qui, priedequam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manos suas, et elevatis oculis in cielo, a te Deum Patrem suum omnipotentem. Tibi gratias agens benedixit, fregit, dedilque, discipulis suis digens. Accipite, et manducate, ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et cum preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas. Item tibi gratias agens benedixit, dedilque, discipulis suis digens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, cui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe
y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansen en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme.
Oración. Año jubilar parroquial por el 25 aniversario sacerdotal del señor cura José Octavio Moreno Olivares. Te damos gracias, Padre misericordioso, por los cuidados que nos has regalado en nuestro caminar parroquial. Has sido grande con nosotros, con la presencia pastoral de tantos sacerdotes generosos. Por tu benevolencia, nos has otorgado un esmerado y fiel ministerio en nuestro párroco, el señor cura José Octavio Moreno Olivares, que con su vida y testimonio cuida de tu pueblo. Bendice sus trabajos y fatigas, y como fruto de su apostolado, obtenga la salvación de muchas almas, que sea su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Madre Santísima de Zapopan, Reina del lago de Chapala, intercede por él y por nosotros. Amén. Hermanos en Cristo, en el marco del año jubilar que estamos viviendo aquí de manera particular en la parroquia de San Francisco de Asís en Chapala, con motivo de las bodas de plata sacerdotales de nuestro párroco, el señor cura Octavio, el señor cardenal don José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, ha tenido a bien el concedernos a la comunidad parroquial de Chapala la indulgencia plenaria el día de hoy, cuarto domingo de Pascua, dedicado al Buen Pastor. Por lo tanto, quienes están siguiendo la Santa Misa en estos momentos y la hayan escuchado y participado de manera completa, con amor y con devoción, pueden ganar la indulgencia plenaria, pidiendo primero perdón de sus pecados, haciendo un acto de contrición perfecto, rezando el Padre Nuestro, Ave María, el Gloria y el Credo, pidiendo por las intenciones del Romano Pontífice, y a continuación vamos a ofrecer la oportunidad de comulgar espiritualmente, haciendo la oración de la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y te adoro por sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no lo puedo hacerlo sacramentalmente en este momento, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me uno y me abrazo a ti. Haz, Señor, que no me separe de ti por el pecado. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, Salva. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo. Confórtame. Oh mi buen Jesús, Oye. dentro de tus llagas, Escóndeme. no permitas Que me separe. del enemigo malo Defiéndeme. a la hora de mi muerte. Llámame. Y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en un momento de silencio, apliquemos la indulgencia plenaria que en este momento hemos obtenido, aplicándola por uno mismo o también por algún fiel difunto. Nos ponemos de pie. Oremos.
Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño, y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, también hoy 3 de mayo, de manera particular, nuestra iglesia en México celebra la Santa Cruz, y también de manera particular se pide por todos los trabajadores de la industria de la construcción, por todas las personas que intervienen en toda esta gran e imprescindible industria en nuestro país. Por lo tanto, es una tradición también la bendición de las cruces que muchos trabajadores de la construcción ponen sobre sus construcciones, o también la cruz que se pone en los panteones. Por lo tanto, hermanos, después de la bendición solemne, se va a cortar un momento la transmisión, y aproximadamente en unos 5 minutos les invitamos a que de nuevo se conecten al canal de Facebook de nuestra parroquia para tener en vivo la transmisión de la bendición de las cruces que amablemente muchas personas nos han traído aquí a la parroquia de Chapala, y al mismo tiempo el rezar y pedir por todos los obreros dedicados a la construcción. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Después de cada invocación responderán amén. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un feliz domingo.